Llegamos a la cuarta clase de este curso, cuyo tema es la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Y vamos a hacer una pequeña introducción doble. La primera recapitulando brevemente la clase pasada, que fue un intento de exponer la misericordia como atributo divino a partir de la cuestión 21 de la primera parte de la Suma de Teología de Santo Tomás, vinculando justicia con misericordia y con verdad. Lo único que quería destacar era la visión panorámica de resumen y añadir alguna cosita que quedó en el tintero al final de la clase pasada, porque yo salté bruscamente hacia el final, dado que el tiempo ya se había consumido también. Bien. Pero lo que quería destacar es esto. Lo que tratamos de presentar ahí es cómo se atribuyen a Dios justicia y misericordia, partiendo de una noción fundamental que es la de orden. El orden de todas las cosas a Dios y el orden de las cosas entre sí, de las cosas creadas, se sobreentiende, ¿no? La justicia y la misericordia son aspectos de ese orden, en cuanto que ese orden dice relación a Dios últimamente. Y allí también está el vínculo con la verdad que establece Santo Tomás en la misma cuestión. No la verdad en sentido teorético, sino la verdad en sentido práctico. Santo Tomás expone en las cuestiones disputadas sobre la verdad la noción de verdad en un sentido analógico, como correspondencia o adecuación entre la inteligencia y la realidad, que puede darse en dos sentidos. De la inteligencia a las cosas, y esa es la verdad que se llama teorética, cuando la inteligencia tiene que ajustarse al ser de las cosas para identificarse con él cognitivamente, como cuando nosotros conocemos la naturaleza, ¿no? Pero también una adecuación al revés, de las cosas a la inteligencia, cuando es la inteligencia de la cosa la que precede a la realidad de la cosa. Por ejemplo, cuando nosotros conocemos la razón de ser de un ente artificial, que nosotros estamos llamados a producir. En ese orden de cosas hay una doble verdad a su vez, la que tiene que ver con la producción de cosas, la poética, diríamos en el sentido aristotélico, y la práctica moral, es decir, cuando pensamos una obra y la obra se ajusta a esa exigencia que está en nuestra inteligencia en el orden moral, es decir, pensamos obrar determinada cosa y hacemos la obra conforme a la inteligencia que tenemos de lo que hemos de realizar, del fin y del bien al que se ordena nuestra obra, ¿no? Este último es el aspecto que se analoga a Dios, en cuanto que Dios todas sus obras las realiza en justicia y misericordia, y esas obras realizadas con justicia y misericordia son obras conformes a su inteligencia en cuanto ésta crea y gobierna la totalidad de las cosas, y por lo tanto hay una adecuación de las cosas que acontecen en el mundo a esa inteligencia divina que gobierna el universo, y hay verdad en esas obras también, en este sentido, ¿no? Santo Tomás está atendiendo también al vocabulario bíblico. Si ustedes se remontan a la clase segunda, donde expusimos el vocabulario bíblico sobre la misericordia, ahí aparece la conexión con una verdad, ¿no?, que Santo Tomás acá se esfuerza por entender como esa verdad que se dan las cosas por la adecuación que éstas tienen a la inteligencia de Dios, ¿no? Muy bien. Una sola cosa más voy a decir a este respecto. Para contemplar desde este punto de vista misericordia y justicia divinas, o sea, de Dios como Dios, tenemos que hacer hincapié primero en la mutua pertenencia de estos dos atributos. Todas las obras de Dios son justas, dice Santo Tomás, porque implican adecuación de la cosa creada a la cosa creada, pero también de todas las cosas creadas últimamente a Dios. Y en eso nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de entender que esa adecuación justa incluye la totalidad de las operaciones de las criaturas también, que esas sí pueden ser deficientes, y en el caso de las criaturas racionales como nosotros pueden ser injustas, pero todo eso está abarcado por la obra justa de Dios. Y también sostiene que la misericordia precede de alguna manera a la justicia, en el sentido de que nosotros podemos considerar la justicia como el ajustamiento de la cosa a la cosa, de la cosa a Dios, pero en la raíz de la existencia misma de la cosa y de la ordenación de la cosa a su fin último,
la cosa todavía no existe y por lo tanto no dice exigencia alguna. En la raíz hay una misericordia creadora, diríamos, una misericordia omnipotente que da el ser a las cosas y le da su destino a las cosas, ¿no? Y eso, uno puede decir, bueno, también es cierto, eso tiene que ser ajustado a lo que Dios es, y en la inteligencia y sabiduría de Dios obviamente es así, ¿no? Es conforme a Dios mismo, ¿no? Pero lo que destaca Santo Tomás es que hay una raíz de misericordia en la base, y en ese sentido lo que quiere destacar es que toda justicia es también obra de misericordia. Adviértase, toda justicia que se realiza es obra de misericordia, lo cual bien profundizado se da hasta en el plano humano, porque siendo la justicia algo del orden del bien común para la vida social humana, obrar justicia es obrar algo que es necesario para los hombres, que es una necesidad del orden espiritual, y por lo tanto es subvenir a algo que nos falta si no se da, ¿no? De modo tal que toda obra de justicia también es obra de misericordia. Quizás tiene que ver con la clemencia. No solamente, la justicia misma es una obra, es decir, en el sentido en que da a cada quien lo que se le debe, ¿no? Ese ajuste es algo que lo exige la racionalidad, digamos así, es una exigencia de la criatura racional como tal, en orden al bien común, precisamente, ¿no? De la totalidad de los hombres y de la totalidad de la creación. Y por último, hay que tener en cuenta que esos atributos hay que contemplarlos siempre, cuando son los atributos de Dios, sub specie eternitatis, es decir, no en relación con nuestra mirada temporal, para discernir lo que es justo o lo que es misericordioso, sino en relación con la mirada de Dios. Porque a las apariencias que nosotros contemplamos desde nuestra mirada, hay cosas que pueden aparecer como injustas o como no misericordes y no serlo. Porque nosotros no tenemos la mirada total del fin de las cosas, ¿no? Y hacia dónde apunta eso. No lo podemos tener para toda cosa, es imposible que lo tengamos. Pero eso es lo que sí tiene Dios, ¿no? Por eso el sentido escatológico no hay que perderlo nunca de vista aquí, ¿no? Es decir, la relación a una totalidad que se ordena a un fin último, en el cual el orden se completa, y solo así. Si nosotros retornamos a aquel texto al que hicimos alusión en la clase pasada y también en la segunda, sobre todo en la segunda lo comenté, del Salmo en el cual se canta la misericordia de Dios y se dice que Dios hundió a los egipcios en el Mar Rojo porque es eterna su misericordia, por ejemplo, ¿no? Si uno lo contempla en un plano temporal y superficial, puede parecer que eso no sea obra de misericordia, pero si uno lo contempla en la totalidad del designio de Dios, no solo es misericordia en el sentido de que eso es la liberación de los israelitas, de donde va a venir la redención para todo el mundo, inclusive también para aquellos de esos egipcios que por la gracia de Cristo de alguna manera puedan ser redimidos, ¿no? Los que perecieron en el Mar Rojo. Sino que al mismo tiempo hay que advertir que el bien temporal no es el bien final, ¿no? Sino que es parte de un bien total y que la existencia del hombre no se agota en el bien del tiempo. Esto es lo que nosotros a veces perdemos de vista precisamente por nuestra finitud humana y por nuestra fragilidad humana, ¿no? Y por nuestro apego humano a nuestra experiencia. Pero cuando contemplamos la misericordia de Dios, la tenemos que contemplar desde la eternidad de Dios, ¿no? Si no, la contemplación no sería teológica. Recordemos siempre que la teología es, según esa clásica definición que hemos repetido muchas veces, ciencia de Deo ex Deo. Es decir, ciencia acerca de Dios, pero a partir de Dios, desde la mirada de Dios, que es la que encontramos en la Escritura y en la revelación, no desde nuestra mirada, ¿no? Si no, sería una mera ciencia humana, desde nuestra mirada. Si el objeto formal fuese nuestra propia inteligencia, sin más, sería una ciencia puramente humana, que es lo que no es la teología. Y con esto se conecta a la segunda cosa que quiero advertir en la introducción. Es simplemente hacer hincapié en algo que he tratado de destacar desde la primera clase, ¿no? Cuando nosotros contemplamos la misericordia de Dios, estamos ante un misterio. Y hacer el esfuerzo de entender algo de ese misterio, esa inteligencia posible y muy fructuosa, según el Concilio Vaticano I,
que podemos tener de los misterios, siempre que apliquemos a ellos la razón iluminada por la fe de una manera rigurosa, piadosa y sobria, y si Dios nos lo da, porque es siempre una gracia que hemos de recibir de Dios, esa cierta intelección del misterio, que es muy fructuosa, dice también el concilio. Muy fructuosa, es decir, puede dar mucho fruto en la propia vida cristiana, ¿no? Y en la vida de la Iglesia. Pero eso nos exige salir de nuestra dimensión humana siempre. Y eso es lo que cuesta, ¿no? Salir de nuestra limitación, de nuestra propia finitud. Ese es el esfuerzo de la inteligencia teológica, un esfuerzo que implica ir más allá, salir de uno mismo, en el sentido de salir de lo meramente humano, ¿no? No podemos encerrarnos en nuestra propia mentalidad, porque entonces no entendemos nada desde la perspectiva divina y desde la perspectiva de la fe. Y esta es una advertencia importantísima, porque si no sumergimos a la misericordia divina en lo humano, es decir, la reducimos a lo humano, ¿no? Como de alguna manera traté de decir en la primera clase, nos hacemos un ídolo a nuestra medida, ¿no? Nos forjamos una idea de la misericordia de Dios que es lo más ajena posible a Dios y lo más parecida posible a nosotros, o a lo que nosotros pretendemos o queremos o nos parece conveniente, ¿no? Y si es esa suplantación, diríamos, de lo auténtico por una falsificación, ¿no? Del Dios verdadero por un becerro de oro que esté a nuestra disposición, ¿no? Eso puede empezar por cierta ligereza, ¿no? En la consideración de las cosas, progresar con cierta impiedad, ¿no? Y terminar en una suerte de idolatría auténtica, ¿no es cierto?, cuando desplazamos formalmente al Dios verdadero, en este caso a la misericordia divina, y ponemos en su lugar lo que a nosotros humanamente nos parece que hay que llamar misericordia, ¿no? Esto me parece importante advertirlo precisamente porque en esta clase tenemos que ir al centro, al corazón de todo este curso, si se quiere, porque ahora desembocamos en la culminación de la revelación de la misericordia divina en Cristo, ¿no? Y ese es el tema de la clase de hoy. Esta clase tiene dos partes. Primero enuncio la estructura para que ya esté el conjunto de la clase en el pensamiento de ustedes en la medida de lo posible, y después vamos a ver qué alcanzamos a exponer de cada punto. La primera se llama Cristo Jesús, el Logos encarnado y redentor, y la misericordia de Dios. En la primera parte lo que trataré de hacer notar es que en Cristo se nos manifiesta de la manera suprema la misericordia de Dios. Pero al mismo tiempo que se manifiesta, se realiza. La misericordia suprema para los hombres, que es la obra redentora de Cristo, ¿no? Este es el núcleo que hay que contemplar en la primera parte, ¿no? Cómo esa misericordia divina de la que hemos hablado en la clase pasada, en Cristo alcanza su máxima manifestación y la plenitud central de su realización en el orden total de la creación. Podríamos haber tomado también el título que le da Monseñor Ruta a Jesucristo. El subtítulo de Jesucristo es la Epifanía del Ágape Divino. Eso es lo que se da aquí. Recordamos que el ágape es la traducción griega de la palabra hebrea Gesed, que es una de las que se usa en el Antiguo Testamento para la misericordia de Dios, para el amor misericordioso de Dios, ¿no? De manera tal que si decimos que Jesús es la epifanía del ágape divino, y entendemos epifanía en el sentido propio de una presencia que es al mismo tiempo manifestación activa, manifestación fructuosa y manifestación espléndida y gloriosa, esa epifanía del ágape divino es la manifestación y realización suprema de la misericordia de Dios, ¿no? Esto es lo que hay que contemplar en primera instancia. Y en esto vamos a hacer hincapié primero en el hecho de que la obra salvadora es manifestación y consumación de la misericordia de Dios. Luego vamos a hacer una breve referencia al misterio pascual de Cristo,
como consumación y epifanía de la misericordia, y por último, recalar en la raíz de la totalidad del misterio de Cristo, que es el misterio de la encarnación, como misterio en que se manifiesta la misericordia, la justicia y la verdad. Esa es la primera parte. La segunda parte ahora es ver a Jesucristo que, obviamente, en cuanto que es Dios o en razón de su naturaleza divina, es el Dios misericordioso del que hemos hablado en la clase pasada, ¿no? En él se da la divina misericordia porque es Dios. Pero a su vez, en cuanto es verdadero hombre, en esa naturaleza humana asumida por la persona del Verbo unigénito del Padre, también se da en él misericordia humana, ¿no? Y ese es el segundo tema, la otra parte de la clase. Tenemos que contemplar la misericordia humana de Cristo. Pero atención, esa misericordia humana, esa misericordia que es propia de la naturaleza humana, ¿no?, que se da o que puede darse en la naturaleza humana como cierta virtud y cierta pasión, en Cristo está transformada, transfigurada por la plenitud de la gracia y por la plenitud de la gracia que en él significa no solo plenitud de la gracia santificante, sino la gracia de la unión. Y ahí es donde está el misterio también de esa misericordia humana sobrenaturalizada, porque Cristo no solo tiene la virtud humana de la misericordia, obviamente, sino que tiene la virtud sobrenatural de la misericordia, o sea, la misericordia divina participada sobrenaturalmente por la gracia. ¿Está claro? Y esa misericordia divina sobrenaturalmente participada por la gracia, en él, es perfecta. En virtud del misterio de la encarnación. O dicho de otra manera, tiene la misericordia sobrenatural participada, que es en sí misma perfecta y es por lo tanto arquetipo de toda misericordia sobrenatural participada. Es decir, la de los cristianos, de la que hablaremos en clases próximas, ¿no? Pero en él esa misericordia se da de manera perfecta, por ser él quien es, ¿no?, en virtud de la perfección de su humanidad, por ser la humanidad del Verbo encarnado. Pero eso establece también diferencias con nuestra misericordia, que forman parte del misterio. La misericordia del Señor es más perfecta, claro que sí. Y aún en el plano humano no es exactamente igual a la nuestra. Claro que no. Para que se advierta una cosa muy sencilla, como dice la epístola de los Hebreos, se hizo semejante en todos nosotros, excepto en el pecado, ¿no? Entonces en Jesús no se da ni pecado, por supuesto ni pecado original, ni pecado actual, ni inclinación al pecado, ¿no? Nosotros podemos a veces imaginar o pensar que por experimentar la debilidad de nosotros mismos podemos ser compasivos con la debilidad de otros, ¿no? Pero adviértase que hay cierta debilidad que en Jesús no se da. Y en él, sin embargo, se da la perfecta misericordia. Esto es algo que hay que, de nuevo, hacer un esfuerzo para salir de la mera humanidad, ¿no?, y para lograr entender de qué se trata eso, ¿no? Muy bien. Esto es lo que tenemos que pensar. Y acá vamos a hablar en dos momentos también. Jesucristo, sujeto de la misericordia santa participada, Jesucristo hombre, ¿no? Y por último, Jesucristo, objeto de misericordia. Eso lo he puesto como pregunta, porque lo vamos a plantear problemáticamente, ¿no? Objeto de misericordia. Porque si nosotros contemplamos al Señor crucificado, parece que hay que contestar que sí. Pero atención, porque hay aspectos que pueden llevarnos a duda. Recuerden que la misericordia se inicia porque advertimos que al otro le falta algo, y como dijimos en la primera clase, le falta algo en orden a la felicidad, ¿no? Pero teológicamente del Señor Jesucristo hay que decir que es al mismo tiempo comprensor y viador. O sea, si es comprensor, aún viviendo en la tierra, tiene la visión beatífica, ¿no? En él la falta de unión con Dios no se da nunca, ¿no? Y bajo ese respecto no cabe misericordia, ¿está claro? ¿Cómo vamos a tener misericordia de quien ya ha alcanzado el fin? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Entonces hay que pensar también ahí bajo qué respecto puede haber misericordia respecto del Señor, ¿no? ¿En qué sentido? Porque no en cualquier sentido. Bien, ahora
vamos a tratar de desarrollar un poquitito esto. Bien, empecemos por la primera parte y el primer punto, que es Cristo Jesús y el reino de Dios, consumación y manifestación suprema de la misericordia divina. Que la obra salvadora de Cristo es la manifestación de la misericordia es algo tan obvio en todo el Nuevo Testamento y en los Evangelios que sería casi ocioso recordar algún texto, ¿no? Basta que nos remitamos a los himnos o cánticos evangélicos propiamente que conocemos del oficio divino, ¿no es cierto? El Magnificat de la Santísima Virgen, el Benedictus de Zacarías, porque en esos la misericordia aparece nombrada varias veces, ¿no? Y precisamente ¿por qué? ¿Y en relación con qué? En relación con la obra salvífica, ¿verdad? En relación con que en Cristo Jesús, ¿qué ha hecho Dios? Se ha acordado de su misericordia, como dice la expresión, ¿no? Es decir, ha sido fiel a sus promesas de salvación, ¿no? Y ha sido misericordioso para con todos, dando la salvación a quienes y a todos, ¿no? Ofreciéndola en él. Nos ha enviado al Mesías Salvador, ¿no? Ese es el objeto del canto. La salvación ha llegado, y eso es fruto de la misericordia de Dios. La salvación como tal es obviamente un don de la misericordia, ¿o no? Si alguien está en una situación de la que debe ser salvado y es salvado, es una obra de misericordia. Ahora, acá, ¿de qué se trata? De una salvación, no de cualquier cosa, sino de la caída y de la separación del hombre respecto de Dios. Es la salvación con mayúsculas, ¿no? No es salvarnos de algún riesgo, de algún peligro o de alguna situación penosa temporal, sino salvar al hombre de su hundimiento eterno, ¿no? Salvarlo de la condenación. Y todos estamos bajo pecado, como nos enseña Pablo en la primera de los Romanos, los judíos y los gentiles, porque esa salvación que trae Cristo no viene para los hombres ni por las obras de la ley, si son judíos, ni meramente por obrar humanamente conforme a su conciencia si son paganos, sino que toda salvación viene por el único mediador que es Cristo Jesús y por la gracia de Cristo, es fruto de la gracia de Cristo. No basta el obrar del hombre, eso es impotente para la salvación viene como don misericordioso de Dios por la gracia de Cristo, por la gracia y la verdad que es Cristo. Esta primera mirada del don misericordioso que se manifiesta en múltiples signos del Señor, ¿no? Recordemos que a los milagros que el Señor realiza para manifestar su divinidad y la presencia de ese reino salvífico en la tierra, ¿no? San Juan los llama semeia, signos en griego. Son signos, porque el Señor no ha venido a hacer esos milagros, sino que ha venido a salvarlo. Pero esos milagros también son signos de la salvación, ¿no? Dar de comer a los que tienen hambre, ¿no? La multiplicación de los panes, por ejemplo, ¿no? El retornarle la vista al que está ciego, el retornarle la capacidad de oír al que está sordo, ¿no? El devolverle la vida al difunto, ¿no? En los tres casos en que lo hace, la vida temporal me refiero. Todos esos son signos. Y es claro que son signos del reino, ¿no? De un reino en el que hay que tener el oído y los ojos abiertos, oídos que oyen la palabra de Dios, ojos que ven según la luz que es Cristo, ¿no? Y que reciben una vida nueva y por lo tanto pueden andar, ¿no? Como el paralítico que camina. Lo que quiero decir es que la finalidad de estos signos, la primera es manifestar la divinidad de Jesús, ¿no? Y la segunda es significar el bien que nos ha traído, que es el bien de la salvación, ¿no? Al mismo tiempo realizan un bien temporal, sí señor, pero ese bien temporal es un signo de un bien superior, ¿no? Y es en orden a ese bien,
no por sí mismo. No es el fin de la obra salvífica. Es claro eso, ¿no? Esto para que ubiquemos cuál es el bien del que se trata acá. ¿Cuál es el bien que el Señor nos comunica en esa obra misericordiosa que es la salvación? Es el bien de la vida eterna, ¿no? En relación con el cual todo bien temporal es un instrumento y si es un obstáculo debe ser rechazado, porque en eso la enseñanza del Señor es firmísima, ¿no? Más vale arrancarse un ojo, cortarse la mano y no entrar con los dos ojos y con las dos manos en el fuego del infierno, ¿no? No, en eso no hay ambigüedad en la palabra de Cristo, ¿verdad? De ninguna clase. Y si tu ojo te escandaliza, arráncatelo, ¿no? Y si tu mano derecha te escandaliza, córtatela. Sí, es una manera de hablar drástica, figurada, todo lo que se quiera, pero significa lo que significa, ¿no? ¿Y que de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? De modo que todos los bienes temporales están subordinados a ese bien eterno que es el bien de la salvación. Esto también hay que destacarlo con claridad, ¿no? Sobre todo, nos lo tenemos que repetir nosotros en el mundo en que vivimos, que tiende fácilmente a olvidarse de los bienes eternos, ¿no? Y hacernos olvidar a nosotros también. Y que tiende a hacernos centrar en los bienes temporales también, ¿no? Como si fuesen lo único importante. Ahora, que el donarnos esta salvación es obra de misericordia, no cabe la menor duda, ¿no? Pero lo segundo que hay que advertir es que también es obra de justicia en el modo en que se realiza. Por eso pasamos luego a Cristo Redentor. Redención y misericordia. En Cristo Dios nos salva, pero esa salvación es redención. Eso es lo que Dios ha querido. Salvarnos redimiéndonos. Recordemos brevemente una cosa que es del catecismo, pero la salvación que Cristo obra es redención porque implica pagar un precio por el rescate. Nos rescata, sí, pero nos rescata a precio. ¿Y a qué precio? Dice la Escritura, ¿no? ¿Y ahí aparece la justicia de Dios o no? Ciertamente que sí. Es obra de misericordia, pero siendo al mismo tiempo obra de justicia. Cuando los teólogos se han puesto empezando por los padres de la Iglesia, ¿no? Se han puesto a reflexionar en la obra redentora, ¿no? Se han preguntado si podíamos haber sido salvados de otra manera. Y la respuesta general es básicamente que sí, que Dios podría habernos salvado, según su designio, de otro modo. Pero ese es el modo que Él ha querido. Hay un supuesto en el cual no nos podía salvar de otra manera, sino redimiéndonos. ¿En qué supuesto? En el supuesto en que esa obra salvífica sea al mismo tiempo una obra de redención, es decir, de reparación de la culpa y de la pena de la culpa, o satisfacción por la pena de la culpa, ¿sí? Hay que rescatar al que está en culpa pagando un rescate. Y hay que pagar también por la pena de esa culpa, satisfaciendo por esa pena. Y eso es lo que hace Cristo. Eso es lo que quiere Dios. Y eso es lo que nos manifiesta en el misterio de la redención obrada por Cristo, ¿no? Por eso el que era de condición divina, dice Pablo, se abajó adquiriendo condición de esclavo, es decir, de hombre, ¿no? Y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Es decir, el misterio del abajamiento del Verbo en la encarnación está ligado directamente a este carácter reparador de la obra salvífica, ¿no? Por eso en la cruz de Cristo contemplamos la admirable unidad de la misericordia y de la justicia, ¿no? Es una imagen manifiesta de la unidad de estas dos cosas según el designio de Dios. La justicia ahí recae sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre el Hijo. Es justicia. Claro, el Hijo es adquirido una humanidad, ¿para qué? Para poder ofrecer el sacrificio satisfactorio por los pecados de todos los hombres. Los que ha cargado sobre sí, ¿no?
¿Ahí hay misericordia o no? Máxima, claro, sí señor. Pero también hay justicia, ¿o no? Claro, porque Él se hace cargo de la deuda, misericordia. Pero la deuda tiene que ser pagada, justicia. Porque se le debe a Dios. ¿Sí? Más aún, cuando se trata, y con eso me adelanto hasta el último punto porque tiene relación conceptual con esto, ¿no? Cuando se plantea la cuestión de las razones de conveniencia y de necesidad de la encarnación, ¿no? La encarnación del Verbo es el designio supremo de Dios, ¿no? En orden a la redención de los hombres, precisamente. Ahora, esa encarnación del Verbo, absolutamente necesaria, no se puede decir de ninguna manera, por eso los teólogos ofrecen razones de conveniencia para la encarnación. Pero resulta necesaria en una hipótesis, que ¿cuál es? La de la redención en términos de condignidad y de estricta justicia. Ahí cuál es el argumento teológico. Que había una deuda del pecado de algún modo infinita, no porque el pecado de los hombres sea infinito, sino porque el pecado de los hombres separa al hombre de la infinitud de Dios y de alguna manera es una ofensa al Dios que es infinitamente bueno. Es una infinitud relativa, pero es una cierta infinitud. Y para pagar con estricta justicia, con dignidad, esa deuda relativamente infinita, hace falta un mérito infinito que ningún hombre puede tener. De hecho, ningún hombre caído, pero tampoco ningún hombre que Dios hubiera podido crear fuera de Adán, digamos, ¿no? Porque tampoco hubiera pagado en estricta justicia, con dignidad, lo que se debía. Este es un argumento teológico interesante que ha recibido también discusiones, objeciones. En las cuestiones de escuela no vamos a entrar, ¿no? Porque la cuestión de si el pecado es infinito y bajo qué respecto la han discutido durante siglos, tomistas y escotistas, por ejemplo, ¿no? Pero eso lo dejamos de lado, por hoy por lo menos, ¿no? Lo que importa es retener esta idea de que hay una necesidad relativa del misterio de la encarnación si uno advierte que hay un designio divino de ofrecer la salvación a los hombres, pero obrándola como un misterio de redención en el cual el mérito y la satisfacción que ofrece el Redentor son de condignidad y en estricta justicia. ¿Está claro? Tercera cosa. La obra de la salvación, que es redención, es también justificación, en la perspectiva bíblica del Nuevo Testamento. La justificación, ¿qué es? Es su fruto, ¿no? El hacer justos, santos, ¿a quiénes? A los que estaban despojados de la justicia y la santidad en el orden sobrenatural por el pecado de Adán. Es decir, a todos los hombres. Esa justificación y santificación es también obra admirable ¿de qué? De misericordia, de justicia y de verdad, ¿no? Ahí vemos fíjense, si nos apoyamos en la clase pasada, vemos cómo se cumple acá lo que se llama la analogía de la fe, ¿no? Un aspecto del misterio de Dios sirve para profundizar otro, ¿no? Porque todos los aspectos del designio divino participan de la misma y única sabiduría de Dios. Entonces lo que entendemos en uno nos sirve para entender de alguna manera otro, ¿no? La misericordia que se realiza en la justificación es hacernos santos a los que de otra manera no podríamos serlo de ninguna manera, ¿no? Dios nos comunica como fruto de su obra redentora, de la obra redentora de Cristo, nos comunica la gracia que santifica, ¿no? Nos hace hijos en el Hijo, ¿no? De una manera admirable, ¿no? Por eso el apóstol San Juan exclama la maravilla de que seamos llamados hijos, recibimos el nombre de hijo, y lo somos, dice San Juan, ¿no? Los somos, en realidad, si somos hechos hijos en el Hijo, partícipes de su filiación por adopción, lógico, adoptados como hijos por la gracia que nos santifica. Esa santificación de la gracia, operación real, es obra de misericordia, ciertamente que sí. Es obra de misericordia que nos hace justos. Y al hacernos justos, ¿es obra de justicia o no? Claro, porque hace abundar la justicia en el mundo, ¿o no? Claro que sí, nos hace ser justos y vivir justos esa gracia, ¿no?
O sea, vivir, ser y vivir conforme. ¿En esa justicia nuestra está incluida la misericordia también o no? Claro, porque en esa justicia que es participación de la gracia, estamos llamados a comunicar gratuitamente lo que gratuitamente hemos recibido y a ser misericordiosos como es misericordioso el Padre del cielo, ¿no? Claro. Justicia que dice santidad en el lenguaje bíblico, ¿no? Es más amplio que la sola justicia como virtud de la justicia, pero la incluye, ¿no? De manera tal que incluye a la misericordia, ciertamente. Si nosotros contemplamos el fruto de la obra salvífica como justificación, también podemos contemplar esa unidad profunda que tienen la misericordia, la justicia y la verdad, ¿no? Porque cuando nosotros entramos en la participación de la vida de la gracia, esa gracia misericordiosa que recibimos inmerecidamente, sin poder merecerla en modo alguno, la recibimos por los méritos ¿de quién? De Cristo. Y esa gracia, esos méritos son los que nos han ganado esa gracia, ¿no? Esto es todo de manera paradójica de hablar, eso ciertamente, y que hay que detenerse a meditar, a reflexionar, ¿no? Porque en realidad el mérito ahí es de Jesús, ¿no? Que para su propia humanidad merece, obviamente, la resurrección y la plenitud de la glorificación, ¿no? Por su misterio pascual, pero para nosotros nos merece la salvación y la participación en la vida eterna, ¿no? Y eso al comunicarnos en esa gracia nos hace sujetos de santidad y por lo tanto al santificarnos nos hace justos y misericordiosos como es Él, ¿no? Ese es el fin de la comunicación de la gracia, ¿verdad? Para la gloria del Padre, por el Hijo, en el Espíritu, somos insertados en ese misterio de la vida trinitaria para alabanza y gloria de Dios, ¿no? ¿Y en eso hay algo conveniente y proporcionado a Dios? Ciertamente que sí, claro que sí. Y en ese algo proporcionado a Dios se realiza el máximo bien de la criatura. Claro que sí, porque el bien por realizar es el de la criatura, no el de Dios, porque Dios es bondad perfectísima, al que el bien de la criatura no le añade intrínsecamente nada, ¿no? Acá podemos recordar la diferencia que se hace teológicamente entre la gloria intrínseca y la gloria extrínseca, ¿verdad? Para situarnos en esta perspectiva de cómo lo que es correspondiente a Dios como justo y misericordioso realizado en la obra de la redención, ¿no?, se relaciona con la gloria de Dios. Brevemente aludo al misterio pascual porque la cruz, la resurrección y la Eucaristía, los momentos fundamentales del misterio pascual, son manifestación de la misericordia, ¿no? Acá lo que quería es que contemplásemos brevemente cada uno de estos aspectos del misterio pascual en su unidad, pero al mismo tiempo como obras de la misericordia de Dios. Si nos fijamos en la cruz tenemos la misericordia operante que por el sacrificio redentor nos devuelve la vida eterna, nos abre la posibilidad de vivir en Dios y para Dios, ¿no?, y de participar de la gracia de Cristo. Muy bien. Es la imagen que hemos elegido como portada del curso, ¿verdad? La de la cruz. Pero del otro lado del programa pusimos los otros dos momentos del misterio pascual, ¿no? Si ustedes tienen el programita en mano o lo tienen en la memoria, lo pueden recordar esto, ¿no? Porque la resurrección también es obra de misericordia, ¿no? Claro, porque esa cruz es en orden a la vida eterna, a la participación en Cristo resucitado, ¿no? En el misterio. Y esa resurrección que es justa para Cristo y es misericordiosa para nosotros, ¿no?, como don de la bondad y de la gracia de Dios, es al mismo tiempo la plenitud de la verdad de lo que Dios quiere para los hombres y por lo tanto también es justa en el sentido del ordenamiento de las cosas a Dios, ¿no? Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, ¿verdad? Que se convierta y
viva. En esta frase voy a hacer hincapié luego, ahora en la segunda parte brevemente, porque ese que se convierte en vida, de nuevo muestra la admirable unidad de las dos cosas, ¿no? De la misericordia y la justicia. Dios no quiere que viva simplemente, quiere que se convierta y porque sin convertirse no puede vivir. Claro. La Eucaristía finalmente es, podemos decir, misericordia suprema, ¿no? ¿Por qué la pongo finalmente? Porque acá hay un orden fíjense ustedes que la cruz es para la resurrección, decimos, y la resurrección es ¿para qué? Y para el reino, para la plenitud de la vida del reino, para el banquete del reino, podemos decir también, claro, sí, para la participación en la beatitud eterna, ¿no? De la que el misterio eucarístico es una anticipación. Ahí se da la comunión de los hombres con Dios de la manera suprema, ¿no? Es el icono supremo de la vida eterna y por lo tanto es de suyo una realidad escatológica, ¿no? Todos los padres de la Iglesia cuando hablan de la Eucaristía hacen hincapié en esto. Cuando entramos a celebrar la Eucaristía nos ponemos en la presencia de Dios y de sus ángeles y de alguna manera entramos en la antesala de la morada celestial, ¿no? La iconografía de las antiguas iglesias y basílicas representaba esto, ¿verdad? Incluso hasta el contraste, sobre todo en el arte tardorromano, que suele llamarse a veces bizantino, como está en Santa Sofía de Constantinopla o incluso en las basílicas de Ravenna, el contraste entre un exterior terreno, ¿no? De ladrillo, de piedra a la vista, ¿no? Sin decoración alguna, y un interior celestial, ¿no? Lleno de mosaicos, con dorado, que es el resplandor de la gloria celestial que está ahí presente en medio de los hombres en la tierra, que es lo que ha traído Cristo al mundo, ¿no? Y en orden a lo cual es toda la obra de salvación. Muy bien, el misterio de la redención está unido al misterio de la encarnación. Se ha hecho alusión a eso. Ahora, la encarnación del Verbo es la máxima obra de la misericordia, de alguna manera, porque es la máxima gracia, ¿no? Si a la misericordia la asociamos como misericordia divina a la gracia divina, y hasta el vocabulario mismo lo asocia, ¿no? Porque la misma palabra gen, que significa gracia, puede significar también misericordia, ¿no? Y la palabra hesed es el amor misericordioso, ¿no? La gracia misericordiosa de Dios también. La suprema gracia, porque es la gracia de la unión, ¿no? De la cual derivan todas las otras gracias. Es más que la gracia santificante, dicen los teólogos, ¿no es cierto? Está el orden natural, está el orden sobrenatural o de la gracia y la gloria, pero por encima está el orden hipostático. Y la humanidad de Cristo entra en el orden hipostático, ¿por qué? Y porque está sumida personalmente por el Verbo de Dios, ¿no? Es decir, ahí hay una unión en la misma persona de las dos naturalezas. Esta unión admirable, que es el misterio central de nuestra fe, en unión con el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Esta unión admirable es la gracia suprema y por lo tanto es la misericordia suprema de Dios a la creación entera, ¿no? Porque Dios ha hecho ahí la gracia de unir una naturaleza creada personalmente a Él, ¿no? No es la de unión accidental, como la que se dan todos nosotros, sino una unión hipostática. Bien, sobre esto también podemos seguir ahondando, pero es un extremo de esta meditación, nada más. Ahora vamos al otro aspecto de la clase, Jesucristo hombre sujeto de la misericordia santa participada, ¿no? De la misericordia sobrenatural participada. Que existe la virtud de la misericordia en Cristo, eso hay que afirmarlo con toda claridad, porque consta explícitamente en la revelación del Nuevo Testamento, ¿no? Jesucristo fue misericordioso, ¿no? Sí, lo dicen los evangelios y lo dicen también las epístolas apostólicas, ¿no? Recordemos aquí brevemente cómo lo dice la epístola a los hebreos, porque la epístola a los hebreos lo dice enlazando ese ser misericordioso de Cristo con el misterio salvífico y con el oficio de único y sumo sacerdote que tiene Cristo en esa mediación salvadora, ¿no? Jesucristo hombre es el único y supremo sacerdote, es el pontífice, ¿no?
hasta suele traducirse en el vocabulario latino, el archiereus, es decir, el sumo sacerdote, el sacerdote supremo, ¿de qué? De la alianza nueva y eterna, ¿no? Y en Hebreos 2, 16 a 18 leemos: porque en fin no son los ángeles a quienes alarga la mano, sino el linaje de Abraham es a quien alarga la mano, por donde debió ser en todo asemejado a sus hermanos, para ser compasivo. Ahí el término griego es eleemon, ¿sí? Ahí está la raíz de eleos que vimos en el vocabulario de la segunda clase, ¿no? Ser misericordioso, podemos traducir ahí, claramente. Ser compasivo y fiel pontífice en las cosas que miran a Dios, a fin de expiar los pecados de su pueblo. Es curioso esta expresión de la epístola de los Hebreos. Fíjese, debió ser en todo asemejado a sus hermanos, ¿no? Es decir, ser hecho hombre porque era puesto como mediador en favor de los hombres, no de los ángeles, dice, sino de los hombres. Pero debió ser asemejado en todo a sus hermanos ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad? Para ser misericordioso y fiel pontífice. Es decir, para ser sacerdote fiel y misericordioso en orden a las cosas que miran a Dios. ¿Cómo es eso? ¿Misericordioso para Dios? No. Ser misericordioso, obviamente, con los hombres, ¿no? Pero en orden a las cosas que miran a Dios, ¿no? Porque ese es el oficio sacerdotal. Es decir, la misericordia está acá centrada ¿en qué? En llevar a los hombres a Dios. ¿Sí? El ser fiel y compasivo de este sumo sacerdote está en las cosas que miran a Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Recordemos que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote entraba una vez por año, ¿no?, en el Santo de los Santos para cumplir el rito de la expiación de los pecados, ¿no? Acá está implícita esta analogía, ¿verdad? Cristo como la desarrolla, no está implícita en este versículo. La epístola la desarrolla ampliamente, esa analogía, ¿no?, mostrando la diferencia entre ese rito reiterado que no salvaba, sino que era una confesión de la necesidad de ser salvado, y este sacerdote que entra una sola vez en el santuario, de una sola vez, en un único sacrificio redentor, de validez universal, ¿no?, y de alcance universal, por el cual todos los hombres son llamados a la salvación, ¿verdad? Este supremo sacerdote misericordioso obra la salvación y es compasivo o misericordioso y fiel respecto a sus hermanos, ¿no?, en orden a las cosas que miran a Dios. Pues por cuanto él mismo fue probado con lo que padeció, puede socorrer a los que son probados. Ahora la epístola de los Hebreos hace hincapié en esto, ¿no? El Señor en su humanidad padece, ¿no? Acá tenemos lo que no tenemos en el caso de la misericordia de la naturaleza divina, ¿no? En Jesucristo, en su naturaleza humana, tenemos el padecimiento, ¿no? La naturaleza humana de Cristo es pasible, sí señor, es de fe eso también, porque la Iglesia ya desde la antigüedad tuvo que rechazar herejías que consideraban impasible a Jesucristo hombre, ¿no? Jesucristo es pasible en su humanidad padece dolor, padece tristeza, los evangelios son explícitos a ese respecto, ¿no? Llora sobre Jerusalén, pero fíjense, la tristeza y el dolor del Señor son siempre las cosas que miran a Dios, ¿no? Se entristece de las cosas que miran a... Llora sobre Jerusalén, porque Jerusalén no recibe el don salvífico de Dios, ¿no? Hay quizá, o se podría pensar en un llanto de otro orden en el caso de la muerte de Lázaro, ¿no? Llora por el amigo que ha muerto. Ese es más puramente humano, podría decirse. Y sin embargo, el llanto por el amigo que ha muerto en el Señor no se puede nunca pensar sin relación a Dios, ¿no? Sin relación al misterio del pecado de Adán que está operando en esa muerte, ¿verdad? Y en la necesidad de rescatar al hombre, al amigo, de esa
corrupción, ¿no? Pero hay otro texto de la Epístola a los Hebreos que tenemos que recordar, que es el de 4, 15, 16. Pues no tenemos un pontífice incapaz de compadecerse de nuestras flaquezas, antes bien probado en toda semejanza nuestra, excluido el pecado. Lleguémonos, pues, con segura confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hacemos gracia en orden a ser socorridos en el tiempo oportuno. Acá se nos invita a llegarnos al trono de la misericordia y de la gracia, ¿no? Al trono de misericordia. ¿Partiendo de qué argumento? Que no tenemos un pontífice incapaz de compadecerse de nuestras flaquezas. Acá entra en juego la capacidad de compadecerse, ¿no? Que tiene el Señor. La humanidad de Cristo es pasible, entonces puede compadecer. Si quiere decir compadece, esto que en sí padece los padecimientos de otro, ¿no? O que experimenta en su capacidad de padecer lo que padece otro. Eso en los hombres se da de cierta manera, en la humanidad de Cristo se da de una manera perfectamente templada, perfectamente virtuosa, ciertamente, y por eso también con una agudeza y con una proporcionalidad a todo padecimiento humano que es inimaginable para nosotros. Solamente el padecimiento de los santos nos puede dar un análogo de eso, ¿no? En la medida en que lo conocemos o pero el padecimiento con que se... Fíjense que esa capacidad, la compasión, en el sentido que se da en el Señor, que es una compasión también sobrenaturalizada. Es posible en Él porque tiene naturaleza humana, ¿no? Pero no debemos olvidar que en Él se da bajo el perfecto influjo de la gracia del que es cabeza de todos los agraciados, ¿no? Que tiene la plenitud de la gracia y que es Él mismo en persona Dios. Por eso dije que se da con una perfección y con una templanza absoluta, con una moderación perfecta, pero moderación no quiere decir sino falta de desproporción y desmesura en relación con el objeto. No quiere decir poquedad, ¿no? No quiere decir tampoco apatía en el sentido estoico, no. Quiere decir que según la gravedad de aquello que hay que compadecer, se da con una especie de sintonía perfecta, diríamos, ¿no? Y espontánea, que brota de la plenísima bondad, que es al mismo tiempo justicia y misericordia, en Él, en su humanidad, ¿no? Bueno, este texto está para mucho, pero suficiente, si no, no digo nada más de todo. Bien. Esencia y modo de la misericordia de Dios. Sobre esto, lo que quería hacer era fundamentalmente un recorrido por ciertos textos, de los cuales voy a hacer breve alusión ahora, no los vamos a leer porque no queda ya tiempo, pero se los voy a mencionar. Cuando hablamos de Jesús como misericordioso en acción, digamos, la primera cautela que tenemos que tener es no caer en una imagen deforme, ¿no? Que existe hasta literariamente y publicitariamente, ¿no? Monserrat solía hacer alusión a una desfiguración de la personalidad de Jesús que se resume en una frase del famoso hereje Renan, ¿no? Ernesto Renan, que hablaba del dulce Jesús que pasó por la tierra, ¿no? Jesús aparece ahí como una figura edulcorada, ¿no? Una especie de hombre muy, muy suave con todo, que nunca se enoja. Eso es un macaneo, ¿no? Si uno leyó los evangelios alguna vez, sabe que no es así. Que el ser misericordioso de Jesús no consiste en eso.
que esa debilidad edulcorada no es misericordia profunda en nadie tampoco, ¿no? Es al sumo un objeto de consumo de supermercado, pero no es la misericordia del Hijo de Dios hecho carne que vino a redimir al mundo, ¿no? Si uno piensa en las escenas de los evangelios en los que aparece la manifestación de la misericordia de Dios, vemos ciertos aspectos de la misericordia de Jesús y de la misericordia de Dios reflejada en Jesús que son clarísimos, ¿no? Hay algunos textos evangélicos que pueden prestarse incluso a mala inteligencia a ese respecto, pero que si uno los lee con profundidad, reflejan una misericordia auténtica y hondísima, que es la que nosotros tenemos que aprender, ¿no? Pensemos en la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, ¿no? Suele decirse que es la parábola del Padre misericordioso. Sí, señor, está bien, ¿no? Hay misericordia del Padre para el hijo que vuelve. Pero atención, ¿es una misericordia exigente o no? Ciertamente que el Padre abraza al Hijo, ¿sí? Lo recibe con alegría. ¿Por qué? Porque el que estaba perdido ha sido hallado. Porque el que estaba muerto ha vuelto a la vida. Por eso, antes de que pase ese abrazo, ¿qué pasa? Pasa que el Hijo confiesa: Padre, no soy digno de llamarme hijo tuyo. Es decir, es una misericordia que exige la conversión, ¿no? Que exige la transformación del corazón. El Hijo confiesa. El Hijo se reconoce que ya no es digno de ser ni llamado hijo. Y desde ese reconocimiento, entonces puede ser recibido por el abrazo misericordioso del Padre, ¿no? Es una misericordia exigente, sí, señor. Eso se refleja también en otros episodios. Hay un episodio que suele también prestarse a cierta mala inteligencia, que es el de lo que se dice de la mujer pecadora que lava con sus lágrimas los pies del Señor, ¿no? Ama mucho porque se le ha perdonado mucho, ¿no? Eso es así. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que para amar mucho hay que pecar mucho? No, eso es lo que no quiere decir, ¿no? Eso es lo que no quiere decir. Porque el pecado es el desamor, en términos bíblicos. Lo que sí quiere decir es que el hecho de haberle sido perdonados pecados, de que necesita el perdón y lo recibe, la hace agradecida. Y en ese sentido, de la gratitud capaz de amar, ¿no? ¿Está claro esto? Pero es la gratitud que sigue al reconocimiento del propio pecado y al reconocimiento de la necesidad del perdón del pecado. Eso es lo que nos dispone al amor, no el pecado. No, claro. Por ahí encontramos, fíjense, si seguimos progresando en esta línea de reflexión, encontramos por qué el Señor, sin tener pecado, tiene perfectísima compasión, ¿no? El pecado no hace compasivo, no, claro que no. De hecho, el pecador empedernido siempre es de duro corazón, no es compasivo. ¿Se entiende lo que digo? No hay compasión. El pecado no es que el pecado hace compasivo, no, de ninguna manera. Ahora, el haber recibido el perdón del pecado, eso sí, ¿no? Porque convierte a uno lo hace al hombre partícipe de ¿qué? Del haber recibido el don gratuito, ¿no? Del perdón y la sanación que sigue al perdón. Y entonces se siente impulsado a comunicar gratis lo que ha recibido gratis, ¿verdad? Eso es. Hay otro texto que uno puede decir, bueno, pero en todos estos casos fíjense cómo justicia y misericordia están siempre unidos, ¿no? Sí, señor. Y el mismo Señor que llora sobre Jerusalén le habla a Jerusalén en términos durísimos, ¿no? Y les dice a los hijos de Jerusalén que
Hay de esos, ¿verdad? Pero recordemos lo siguiente. Hay un texto que puede resultar un poco sorprendente y hasta despistador en este aspecto, que es el de la perícopa famosa del capítulo 8 de Juan de la mujer adúltera, ¿no? Porque ahí parece que se la perdona sin que se arrepienta, ¿no? Por ejemplo, no está. Empecemos porque esa perícopa es sumamente difícil de entender, ¿sí? Muy difícil, muy difícil. De hecho, si uno repasa las exégesis patrísticas, ve que cada uno toma por un lado distinto, no hay homogeneidad en la inteligencia del texto. Suele entendérselo como un episodio en que se manifiesta la misericordia, y es por lo menos dudable el asunto. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Si uno va al contexto en que aparece, que encabeza el capítulo 8 de Juan, esa es su ubicación en el canon, ¿sí? Después, si está tomado de otro lado, si es auténticamente de Juan o no, es una cuestión crítica que acá voy a dejar de lado por completo. Pero ¿dónde está? Encabezando el capítulo 8 ¿El capítulo 8 de Juan trata de la misericordia? Para nada de nada. Si ustedes repasan todo el capítulo 8 de Juan, el capítulo 8 de Juan trata fundamentalmente de la manifestación que hace Jesús al pueblo judío de su divinidad y de la resistencia de los judíos en recibir esa divinidad. Ese es el tema del capítulo 8. Él les dice, yo soy, antes de que Abraham fuese, yo era, y retroceden ante esto. ¿Está claro? Ese es el corazón del capítulo. Es de suponer que esta perícopa puesta allá adelante algo tenga que ver con eso. ¿Está claro? Primariamente. Y de hecho hay otra manera de leerla, que no es la más habitual, no es la más común, es una exégesis, si ustedes quieren, minoritaria, pero a mí me parece por lo menos muy inteligente, nada más, ¿no? Eso, insisto que es una exégesis posible, nada más. No se trata acá de la mujer adúltera perdonada, no. Se trata de una conjura, lo que dice el Salmo, ¿no? Se conjuran los pueblos contra Dios y contra su ungido, pero acá es la conjura del pueblo de Israel. ¿La conjura en qué consiste? En llevarle a una mujer diciéndole que es una adúltera pescada en adulterio. No lo es. Ella sabe que ella está en la conjura. Están todos mintiendo. Si uno hace esta composición del lugar, es otra cosa la perícopa. Y se puede leer perfectamente así, ¿eh? No hay nada que obste a esta lectura demostrativamente, no. Le llevan a la mujer, esta fue pescada en flagrante adulterio. ¿Qué es lo que quieren mostrar? Ponerlo en un brete a ver qué decide. No es tanto eso como mostrar que si cae en el engaño, no es quien dice ser. Este pretende perdonar los pecados, pretende que lee las conciencias de los demás, que sabe lo que pasa en el pensamiento del otro. Van a ver que no. ¿Está claro? Le llevamos a esta, le decimos que la pescamos en flagrante adulterio y va a caer como un pichoncito. ¿Está claro? Cuando el Señor se pone a escribir en el suelo, eso es dificilísimo de entender, pero el único apoyo escriturario sólido que hay a eso es una palabra profética en la que dice que Dios escribe sobre la tierra el nombre de los condenados. Es un gesto profético para decir, ustedes están todos yendo al infierno con esto que están haciendo. ¿Está claro? Y es un gesto que los otros podían entender. Y ahí empiezan a... ¿Qué está haciendo este? ¿Qué nos está diciendo? Se enteró, ya lo sabe, se dan cuenta. Ahí es donde empiezan a retroceder. Claro. Y cuando le dice al final, vete y no peques, no te condenaron, no, ninguno te condenó. Y casi saben que no es. Yo tampoco te condeno. No le está, ojo. No le está, yo tampoco te condeno por lo que dicen que te tengo que condenar. Porque eso no lo hiciste. Pero está pecando junto con todos los otros en la misma conjura. Por eso dice, vete y no peques más. Ella no se va por su cuenta. Los otros se van, huyen despavoridos. Fíjense que en ese caso, saben que tire la piedra el que no tiene pecado. Todos están participando del mismo pecado.
¿Se entiende? Que en la otra intelección es muy difícil entender qué quiere decir eso. Si se refiere a todo pecado posible, actual, venial, al pecado original, qué sé yo. En la otra exégesis es tan difícil entender eso, ¿no? Y tan complicado y hasta casi imposible saber de qué está hablando. En cambio, si uno lo entiende de esta manera, todos participan del mismo pecado. El que no tiene pecado, este pecado que están cometiendo, y todos lo están cometiendo. Todos están acá haciendo se están oponiendo nada más y nada menos que al misterio de la salvación, ¿no? Que es el tema de todo el capítulo, ese 8 de Juan. Si uno lee el capítulo entero, trata de eso. Cómo hay una resistencia a recibir ¿a quién? A Jesucristo como Dios, ¿no? Que es lo que Juan dirá luego, el que no reconoce al Verbo venido en carne, ese es el anticristo. ¿No? Si uno lee así la perícopa, gana en profundidad, me parece, aunque la exégesis es opinable, insisto, no es que sea necesariamente así. Pero es otra manera de entender un texto que de otro modo resulta muy difícilmente inteligible. Y así hay muchas cosas que uno podría... Pero lo que quiero decir es que uno toma la imagen de Jesús en el Evangelio y esa imagen de la misericordia es una misericordia en perfecta conformidad con la misericordia divina tal cual la revela toda la Escritura, ¿no? Y esa misericordia divina llega acá a su plenitud. Por eso es una misericordia unida a la justicia, a la verdad, ¿no? A toda forma de clemencia, pero al mismo tiempo a la exigencia más profunda, que es la mayor misericordia, ¿no? Porque exigirle al hombre que venga al bien, que vaya al camino de la verdad, es exigirle su propia felicidad, ¿o no? Es llamarlo a su beatitud. Porque lo que se gana por la obra salvífica no es la felicidad de Dios. Dios es necesariamente feliz, de modo eterno y perfectísimo. Es la felicidad del hombre, ¿no? Muy bien. Y Jesucristo, objeto de misericordia, digo una palabrita y nos vamos, ¿sí? Si tienen 2 minutos más de paciencia. Jesucristo es objeto de misericordia. ¿Es así o no es así? Ahí ya hay varios textos que yo tenía marcados, pero recordemos, por ejemplo, hay pasajes en los cuales es obvio que esto tiene que ver con un tema cristológico amplio, que es el de lo que llaman en el vocabulario escolástico las imperfecciones coasumidas, ¿no? Al asumir Jesucristo la humanidad, asume ciertas imperfecciones de la humanidad, ¿no? Todas las que sean compatibles con su divinidad, ¿no? Con su ser personal divino. Por eso no coasume de ninguna manera la imperfección del pecado. Pero sí la pasibilidad de la carne, por ejemplo, ¿no? Padece dolor, padece tristeza, padece hambre, padece sed, ¿no? ¿Puede ser objeto de misericordia en esas cosas elementales, en esas necesidades de la naturaleza? Ciertamente que sí, ¿no? Se acerca al pozo de Jacob y la samaritana le da de beber porque tiene sed, por ejemplo, ¿no? O los amigos de Betania que lo reciben en la casa, ¿no? Y lo atienden, ¿no? Marta le hace de comer, ¿sí? Y María lo escucha, ¿verdad? Bien. Ahí tenemos, lo reciben en su casa, ¿verdad? Bien. Hay una obra de misericordia interesantísima que es en el huerto de Getsemaní, según el relato de Lucas, ¿no? Porque dice ahí que en la agonía del Señor un ángel se acerca a él y lo consuela, ¿no? Fíjense que el consolar al afligido es una obra de misericordia también, ¿no? Ahí Jesús recibe una consolación de un ángel. De nuevo, eso. Hay una misericordia que se realiza sobre su humanidad en relación con esos defectos de la humanidad que la asume, ¿no? Esas deficiencias de la naturaleza humana asumida. Ahora, hay otro tipo de misericordia que no puede darse en relación a Jesús, y eso tiene que ver con otro texto, este sí lo leo y nos vamos. ¿Sí? Lucas. Las hijas de Jerusalén, ¿sí? El Señor va camino del Calvario. Esto es Lucas 23, 28. Volviéndose Jesús a ellas les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis sobre mí, antes llorad más bien sobre vosotras mismas y sobre vuestros hijos. Porque mirad, vendrán días en que dirán: dichosas las estériles y los vientres que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados:
sepultadnos, porque si en el leño verde hacen esto, en el seco, ¿qué se hará? ¿No? Acá, estas mujeres se compadecen de él, ¿no? Que va camino del Calvario. Y él les dice, llorad no por mí, sino por vuestros hijos. Y les trae una perspectiva de padecimiento final, ¿no? En realidad está profetizando la ruina de Jerusalén. Bien. Pero esa ruina de Jerusalén es un signo de ¿qué? De que el pueblo en su conjunto lo ha rechazado, ¿no? Y ha rechazado el don de la salvación al rechazarlo a él. Y es sobre eso que hay que llorar. Ahí la perspectiva de la misericordia, cuando miramos a la beatitud final, esa es la misericordia que no cabe respecto de nuestro Señor. Eso es lo que dije de entrada, ¿no? Hace un buen rato. Porque Él, siendo el Verbo encarnado, goza, como dicen los teólogos serios, de la visión beatífica, aún viviendo en el mundo. Y es comprensor al mismo tiempo que es piador. Ahí entramos en un misterio abismal, ¿se dan cuenta? ¿Cómo pensar eso? Para la inteligencia humana es un límite eso también, ¿no? Pero lo es así. No hay manera de zafar de esa conclusión teológica, ¿eh? Es por lo menos próxima a la fe. Porque si no, no tendría conciencia de su identidad personal, de saber quién es. Y si la tiene, se ve. Y si se ve, tiene la visión beatífica. ¿Está claro? Abreviando el argumento. Y si tiene la visión beatífica, ya ha llegado. ¿Cómo vamos a tener misericordia en ese aspecto? Bajo ese respecto, ¿cabe compasión de los padecimientos de Cristo en la cruz? Por supuesto que sí, pero es dolor, no misericordia. ¿Se entiende? De lo que sí podemos tener misericordia es de lo que está padeciendo él ahí en cuanto que él está padeciendo un sufrimiento que es vicario, como enseña también la clásica teología. ¿Qué quiere decir? Está padeciendo por todos, por cada uno de nosotros. ¿Está claro? Es decir, ahí la misericordia se refleja sobre él, pero recae sobre aquellos que él está salvando con su padecimiento. ¿Se entiende? Porque la misericordia que lo toma por objeto en realidad, desde él desciende a aquellos que son salvados por él. No sé si está claro lo que estoy diciendo, ¿no? Pero no propiamente sobre él como necesitado de salvación. Eso es lo que no se puede hacer con respecto a Jesús, ¿no? Él es el que nos da la salvación. Él no está necesitado de salvación, ni siquiera en su santísima humanidad. ¿Está claro? De modo que la misericordia ahí es la misericordia que Él nos muestra en relación a nosotros. Y en la medida en que nosotros compadecemos sus dolores, lo que tenemos que tener es misericordia de aquellos por los cuales Él ha muerto, es decir, de todos y cada uno de nosotros, porque por sus llagas hemos sido curados, ¿no? Y sus llagas son para eso, para curarnos. Bueno, suficiente por hoy.